la administración de la herramienta de Copper, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Voy a comenzar presentándoles mi pantalla. Vamos a presentar una pestañita. Ya. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación? Una pantalla que dice Copper. La están viendo, ¿cierto? Un dedito arriba, Sí, basta. está bien, está bien. Perfecto, perfecto. Ya. Lo que vamos a ver el día de hoy es justamente una explicación de nuestra herramienta Copper y de las principales características y las principales fortalezas que va a tener y cómo nos podría ayudar dentro de nuestras organizaciones. ¿Ya? Antes de comenzar, si se fijan en la presentación, hay un vínculo, ¿ya? Que aparece ahí, que es una slide. El vínculo lo voy a poner de todas formas aquí en el chat, para que les aparezca. Ahí está. En ese vínculo ustedes van a poder dejar consultas que las vamos a responder todas juntitas cuando terminemos la presentación, en un pequeño periodo de Q&A, de preguntas y respuestas. Q&A. ¿No? Preguntas y respuestas, digámoslo en chileno, en español. Ya. Ahora, antes de comenzar a hablar de lo que puede hacer Copper, es interesante reconocer por qué nosotros en primera instancia estaríamos interesados en Copper, entender un poquito qué es lo que es a grandes rasgos y en qué se diferencia. ¿Por qué podríamos nosotros necesitar Copper? De partida, porque necesitamos mejorar algún proceso dentro de mi organización. Ya estos procesos puede ser un proceso que necesitemos que mejore o un proceso que derechamente ni siquiera todavía tenemos implementado, un proceso que todavía ni siquiera existe. Ahora, ¿qué es lo que es Copper? Yo sé que cuando llegaron a esta reunión, llegaron viendo a Copper presentado como una herramienta, como un CRM. Si bien Copper lo es, Copper es un CRM, nosotros en Gigabyte le tenemos cierta resistencia a catalogarlo tan fácilmente como un CRM. ¿Por qué? Porque las cosas que puede hacer Copper, si bien muchas se catalogan dentro de lo que hace un CRM, tiene otras cosas que van mucho más allá y que la verdad definirlo únicamente como un CRM le resta un poco a las cosas que puede hacer que la verdad ninguna otra aplicación puede hacer. Y eso nos lleva a ver en qué se diferencia a otras herramientas que podrían ser similares. Y la verdad es que es único. Las cosas que se pueden hacer acá en Copper, algunas, muchas de las que vamos a ver a continuación, derechamente no las puede hacer ningún otro CRM. ¿Ya? Entonces, catalogarlo así como que le resta un poco de brillo, por así decirlo, a la herramienta de Copper. Ahora, vamos a revisar el día de hoy, si bien hay muchos más, vamos a revisar 3 aspectos fundamentales de Copper, que es en los que nos vamos a centrar y los que nos pueden generar más interés de cara a nuestros negocios. Lo primero es la personalización que nos va a entregar Copper, de cara a cómo yo puedo manejarlo para que se adapte a mi empresa de la mejor forma. Lo otro que vamos a ver es cómo vamos a trabajar con los embudos, que van a ser los procesos en los cuales vamos a meter nuestros procesos de venta principalmente, que ya vamos a hablar un poquito de eso, vamos a explicarlos. Y vamos a hablar también del trabajo y de su sincronización con Google, con nuestras cuentas de G Suite, que ojo, ahora está en un proceso de cambiar el nombre de G Suite a Workspace. ¿Workspace? Sí, Workspace. ¿Ya? Pero de hecho, Copper es el CRM, nuevamente, como entre comillas, que recomienda Google. O sea, ustedes cuando se meten al marketplace y buscan aplicaciones de CRMs, dentro de las primeras que aparecen, y aparece recomendada por Google, es Copper. Ya, por hartos detalles que vamos a ver a continuación en cuanto a la sincronización. Ahora, lo primero que vamos a ver va a ser en cuanto a la personalización que nos va a brindar Copper. ¿Ya? Vamos a tener primero, por así decirlo, como 2 capas de personalización. Va a haber una personalización que vamos a poder hacer nosotros como administradores de Copper. Y ojo que también nuestros usuarios de Copper van a también poder personalizar su propia herramienta. O sea, cuando ellos entren a su panel inicial de Copper, van a poder, o sea, ahí tenemos el puntero, seleccionar qué paneles quieren ver, si desean ver sus notificaciones, desean ver sugeridos de contactos, etcétera. Y van a poder también acceder a ver su calendario directamente de Google.
Y adicionalmente, nosotros para poder adaptar la empresa, vamos a poder primero hacer como unas adaptaciones visuales. Y aquí voy a explicar un poquito más de Copper. Porque Copper, cuando empecemos a trabajar con él, se divide en 4 aspectos fundamentales o tratos fundamentales de nuestros contactos. Primero, tratar a nuestros prospectos, que están ahí, pueden ser potenciales clientes o un contacto inicial de un showroom, por ejemplo. Cómo vamos a tratar a nuestras personas, que van a ser ya nuestros contactos inminentes con quienes tenemos negocios andando o tenemos ya un negocio inminentemente cerrado. Las empresas, que van a ser las empresas a las cuales pertenecen estos prospectos y estas personas. Las oportunidades, que van a ser propiamente tal, ahí van a estar nuestros embudos, que vamos a ver a continuación, y van a ser nuestros procesos de venta, que van a estar establecidos. Y proyectos, que es una función relativamente nueva de Copper, que nos va a permitir incorporar otro tipo de procesos en nuestra organización que quizá no tengan mucho que ver con la oportunidad, con el tema comercial, por así decirlo. Todo esto que nosotros vemos aquí, nosotros lo podemos personalizar. Y podemos, por ejemplo, si es que la terminología de prospecto, de persona, empresa y oportunidad no se acomoda al lenguaje de mi empresa, lo puedo adaptar al lenguaje de mi empresa. Yendo de hecho más allá, por ejemplo, si es que a mis equipos, la verdad es que la figura del prospecto o del cliente potencial no califica o no la van a ocupar, yo también puedo eliminarlo para que esto no les aparezca a mis usuarios y tampoco los confunda. Lo mismo, por ejemplo, con los proyectos. Entonces, un usuario final de Copper podría ver únicamente estas 3 opciones que están acá, de clientes, empresas y ventas u oportunidades. Eso todo yo lo puedo adaptar de forma que Copper se adapte a mi empresa y también los usuarios tengan una interacción mucho más rica con Copper y no sea tan esta sensación de, ay, otra herramienta más para controlarme, voy a tener que aprender todo de nuevo. La idea con Copper, una vez ya personalizado, es no generar esa sensación en el usuario que normalmente muchos CRMs efectivamente lo generan. O sea, muchos CRMs cada vez que uno les pasa la herramienta al vendedor o ejecutivo, su pensamiento es, ya, otra herramienta más para controlarme y que me va a agregar más trabajo. El caso de Copper no lo va a hacer. Ahora, en cuanto ya vimos esta como adaptación visual, por así decirlo, que es perfecto, Copper se va a adaptar a mis terminologías, etcétera. Pero más allá de eso, en cuanto al trato de los campos que vamos a tener, de estos prospectos, personas y oportunidades, yo también voy a poder modificar esas cosas. Por ejemplo, cuando yo agregue un nuevo prospecto, en este caso, vamos a tener ciertos campos que vienen en Copper por defecto, por ejemplo, nombre, correo, el dueño de este prospecto, por ejemplo. Pero todos estos campos yo también los puedo modificar. De forma que voy a adaptar los campos requeridos a mi empresa. Entonces, por ejemplo, si es que a mí quizá el campo de, no sé, un campo que otros CRMs pueden incorporar, por poner un ejemplo, un campo de presupuesto, que puede ser muy obvio y quizá pueda ser necesario. Pero resulta que ese campo en mi empresa no tiene sentido, no se adapta a lo que yo hago. Pero en el caso de otros CRMs, esos campos ustedes igual se los tienen que decir a su gente y decirle, ese no lo llenes, porque ese a mí no me preocupa. En Copper todo eso es personalizable. Y los campos con los que vamos a poder trabajar, también ustedes van a poder decidir de qué tipo son. O sea, puede ser que elijan que un campo sea una lista desplegable, donde los usuarios cuando ingresen su prospecto u oportunidad solo tengan opción para elegir 3 opciones. O puede ser un checkbox, o puede ser un campo de fecha o un campo numérico. De hecho, nosotros en primeras instancias recomendamos que estos campos, cuando ustedes reciban sus cuentas inicialmente, los dejen fijos para que sean solamente opciones y después a efectos de reportes no tengamos que estar, por así decirlo, interpretando la creatividad de usuarios que no entendían muy bien la herramienta y cuando tenían campos de texto ingresaron lo que a ellos se les ocurría o lo que ellos pensaban que debía ir. En ese aspecto, Copper puede llegar a ser extremadamente didáctico de cara a los usuarios. Ya podemos configurarlo de forma muy didáctica. Ahora, en cuanto a también cómo se adapta Copper a nuestra organización, también va a ser en cuanto a nuestros reportes. Y Copper tiene muchas herramientas para poder generarnos reportes como nosotros queramos. Inicialmente, Copper provee reportes tipo con forecast de venta, proyecciones. Podemos también tener reporte de, por ejemplo,
cuántas citas están teniendo nuestros vendedores, cuántos correos están enviando, cuántas interacciones están teniendo con los clientes, etc. Pero estos reportes quizá a ustedes no les acomoden y ustedes digan, perfecto, me parecen muy bien los reportes, pero la verdad es que para lo que necesita mi empresa, estos reportes no satisfacen lo que yo necesito, porque yo necesito hacer un cruce de informaciones. Para eso, Copper igual entrega una herramienta, por así decirlo, ya hecha, que nos va a permitir ir un poquito más allá, que es un reporte confeccionado en Data Studio, al que ustedes pueden acceder también directamente desde Copper. Pero aún así, este reporte sigue siendo de una u otra forma estructurado. O sea, es un reporte típico que viene listo desde Copper para ustedes, que puede satisfacer lo que ustedes necesitan, pero también puede que no. Adicionalmente, Copper les entrega la opción de ustedes generar la conexión a Google Data Studio. Y ustedes aquí sí generar el reporte que ustedes quieran. O sea, hacer el cruce de información que para ustedes sea importante o sea relevante y generar un reporte o un dashboard dinámico en función a lo que ustedes necesitaron. Ahí se adapta a ese nivel. Ojo, esto siempre de cara a un reporte que un administrador de Copper puede generar. Pero Copper va un poquito más allá en cuanto a cómo yo puedo comunicarme y generar reportes y sacar información. Porque también nos va a permitir generar conexiones directas hacia las hojas de cálculo de Google. Y ojo, esta opción no es exclusiva únicamente de los administradores de Copper. Aquí cualquiera de sus usuarios de Copper puede ir a su cuenta de G Suite, que ahora va a ser Workspace, que cambia un poquito el nombre, y va a poder generar esta conexión. Entonces, por ejemplo, si es que quiere tener, por un tema de orden, quiere tener su base de datos de sus clientes, aparte lo quiere tener en una hoja, lo quiere tener fuera de Copper, él puede ir a su cuenta de G Suite, generar esta conexión, descargar su información a la planilla, y de ahí puede generar algún reporte, algún gráfico o algo más personal. ¿Ya? Y puede generar si es que necesita, por ejemplo, hacer una presentación para su jefe, con sus logros, con lo que ha avanzado, con comparativas de venta, etc. El usuario también lo puede hacer. ¿Ya? No es obligatorio en todo caso, ya usuarios que ya están un poquito más avanzados en Copper llegan a esto, pero la opción la tienen. Y bueno, atención de todas formas que la información que un usuario va a poder sacar y exportar a una hoja de cálculo de Google va a tener que ver también con los permisos que yo le haya dado, porque a nuestros usuarios yo puedo seleccionar qué permisos les voy a dar en Copper. Por ejemplo, si tengo un trabajo en equipo muy fuerte, yo puedo seleccionar que todo mi equipo vean las oportunidades de todos, los prospectos de todos, las tareas de todos, o si quiero tener mi equipo mucho más sectorizado y que trabajen mucho más concentrados en sus propios trabajos, decir que, perfecto, mis usuarios de Copper yo quiero que vean únicamente lo que ellos hacen, sus oportunidades, sus prospectos, sus tareas, y no vean lo que está haciendo el otro. ¿Ya? Eso también es configurable. Y eso en cuanto a nuestras personalizaciones, y ojo, muy por encima, lo que se puede llegar a personalizar en Copper también va mucho más allá. Pero los embudos, que es lo que vamos a ver ahora, es de una u otra forma la gracia principal de Copper, porque hasta lo que vimos anteriormente, que es en cuanto a la personalización, efectivamente hay otros CRM que también lo hacen, que también yo puedo modificar todo y editar diferentes cosas. Pero aquí ya nos vamos a encontrar con algunas diferencias. Los embudos en Copper me van a permitir, por ejemplo, crear un flujo de ventas, con los pasos, por ejemplo, que aparecen aquí, y yo poder ir moviendo mis procesos de venta en las diferentes etapas. ¿Ya? Aquí, atención también. Si bien Copper es un CRM y puede administrar toda clase de procesos, está bien pensado o bien enfocado en procesos comerciales. ¿Ya? Tenemos clientes que han adaptado Copper a otra clase de procesos, pero si en el caso de ustedes les interesa para algún otro tipo de procesos, sería importante quizá también tener alguna otra reunión de preventa un poco más focalizada y entender también qué es lo que quieren hacer para ver si Copper se adapta a lo que ustedes necesitan. Si son procesos netamente comerciales, sí o sí Copper, de hecho está práctica, se siente muy como diseñado por vendedores para vendedores, Copper, ¿ya? Ahora, en estos procesos de venta, yo como vendedor, por ejemplo, voy a poder tomar mi proceso de venta cuando yo lo cree y lo lleve a la primera etapa y arrastrarlo y llevarlo a la siguiente etapa. Y así seguirlo arrastrando en diferentes etapas. Y también mi proceso, en medio de este proceso, cuando llegue al final, yo voy a poder dejarlo como abandonado, si es que así lo amerito,
perdido o derechamente ganado. ¿Ya? Hasta aquí esto no es muy impresionante, porque la verdad, muchas herramientas, ni siquiera CRMs lo pueden hacer. O sea, no tienen que ser un CRM para poder ir moviendo etiquetitas y moviéndolas de un lado a otro. La gracia de Copper es que estos procesos yo los puedo automatizar para que mi vendedor efectivamente no tenga que hacer lo que está haciendo la imagen de estar arrastrando con el mouse un proceso de venta. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo en mi proceso de venta, cuando mi vendedor crea su oportunidad, resulta que aparece en la primera etapa y en esa primera etapa necesita una autorización o una validación de su supervisor de ventas? ¿Ya? Y luego ese vendedor, cuando ve que está validado por su supervisor, él toma el proceso y lo lleva a la segunda etapa. Y en la segunda etapa, él tiene que validar con un jefe de bodega si es que los productos, por ejemplo, que está vendiendo, están disponibles. Y ese jefe de bodega se lo valida, él incorpora esa información y lo pasa a la segunda etapa. Eso es muy manual, es el proceso totalmente manual, pero ¿qué es lo que podría hacer Copper? Que mi vendedor, cuando cree su proceso de venta, automáticamente le genere una alerta al supervisor de que tiene que ir a llenar una información en el proceso de venta de ese vendedor. Perfecto, él llena eso y generamos la automatización para que cuando el supervisor haga eso, automáticamente pase a la segunda etapa. Y ahí genera una nueva automatización que le genera una alerta al jefe de bodega y le dice, oye, jefe de bodega, tienes que venir y llenar aquí, ver si la información de esta venta, el stock está disponible. Y él le pone disponible y generamos la automatización para que cuando él haga eso, automáticamente pase a la tercera etapa y recién en la tercera etapa le diga al vendedor, ojo, tu venta ya pasó por los procesos de autorización, listo, ahora continúas tú. Y de esa forma el vendedor lo único que hizo fue crear su proceso de venta y todas estas otras etapas no pasaron por él, porque eran responsabilidad de otro. Otro las llenó y a él, por así decirlo, le llegó el balón de nuevo cuando ya estaba en una etapa en la que él tenía que actuar. Y así, de esta forma y gracias a ese tipo de automatizaciones, es que efectivamente le facilita el trabajo al vendedor. Y también de cara a reportes, me va a permitir también en mis apartados de reportes de Copper tener registro de qué es lo que se hizo, cuánto tiempo, por ejemplo, estuvo en una etapa y yo poder decir, ya, la verdad es que en la primera etapa se demoró, por ponerlo ejemplo, el supervisor, la verdad que fue el que se demoró una semana en autorizarlo. ¿Ya? Y yo voy a ir teniendo control de todo eso en cuanto a reportes. Entonces, me va a dar facilidades de reporte y más encima le va a dar también una facilidad de uso a ese ejecutivo que verdaderamente va a ver a Copper como un aliado, como alguien o algo que le está alivianando el trabajo. ¿Ya? Ahora, y este también es uno de los plus muy importantes. Para poder crear estas automatizaciones en Copper, va a ser necesario que ustedes en su área de programación tengan unos programadores senior que puedan generar estos códigos para poder generar estas automatizaciones. ¿Ya? No, no es necesario eso. ¿Ya? Y esta es también una de las grandes gracias de Copper. Para poder generar estas automatizaciones, no es necesario que tengamos a un programador armándolas detrás, sino que se realizan dentro de Copper solo con operadores lógicos. Por ejemplo, seleccionando una condición para que algo suceda, que le llamamos gatillo, y yo selecciono en los menús de Copper qué es lo que yo quiero que gatille que algo suceda. O sea, yo quiero que suceda esto cuando la oportunidad se cree. O quiero que suceda esto cuando la oportunidad se cree y pasen 5 días sin que nadie haga nada. Y ahí yo voy dando condiciones. Y estas condiciones no es necesario que las arme un programador. O sea, estas condiciones cualquier persona que sí tenga cierta capacidad analítica para armar flujos de trabajo o flujos de procesos, que es algo que puede armar en una pizarra, cualquier persona que pueda tener como esa capacidad analítica puede armar estas automatizaciones en Copper. Entonces, una vez que yo ya selecciono todas mis condiciones, que pueden ser condiciones incluyentes o excluyentes, puedo poner que se cumplan un paquete de condiciones juntas o que se cumplan una condición u otra, u otra, u otra. Una vez que yo ya las seleccioné, yo puedo finalmente seleccionar mi acción. Entonces, esta acción puede ser, por ejemplo, que me genere una tarea para alguien, que me genere un recordatorio para otro, que cree una oportunidad,
Entonces, por ejemplo, yo podría crear un gatillo, o sea, una automatización, para que en cuanto el vendedor cree una oportunidad, le cree una tarea a su supervisor, cree un proyecto para el jefe de bodega, le cree una tarea a otro compañero o incluso cree automáticamente otra oportunidad. En otro embudo que podamos crear, cree una oportunidad, por ejemplo, quizá una oportunidad de postventa, para que mis ejecutivos de postventa también empiecen a poner atención ahí. Y todas esas automatizaciones las puedo ir creando de esta forma y tal como les digo, sin ninguna necesidad de tener un conocimiento computacional súper avanzado. ¿Ya? Sí, ahí, bueno, volviendo un poquito atrás, de hecho, cuando nosotros nos juntamos con los clientes y armamos esta parte de procesos, de hecho, normalmente lo hacemos en una pizarra para poder entender bien el proceso, el paso a paso, quién necesita la autorización, flechita, para dónde va, y cuando ya tenemos como ese mapita armado, que es un mapita muy didáctico, lo llevamos a Copper. ¿Ya? Eso como pequeño detalle. Ahora, la otra gran gracia de Copper es cómo se va a conectar y cómo va a trabajar con nuestras cuentas de G Suite. Ojo que Copper tiene la función también para poder trabajar con otro tipo de cuentas, pero sus grandes gracias, automatizaciones y alertas las va a generar trabajando con una cuenta de Google. Y aparte nosotros somos de Gigabytes, así que estamos ahí con Google. Está como de cajón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer en cuanto a nuestra sincronización o el trabajo de Copper con Google? Primero, Copper se sincroniza de forma automática hacia Google. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el primero, en cuanto a nuestros contactos, los contactos que nosotros vayamos incorporando a Copper se van a llevar de forma automática a las cuentas de G Suite de los usuarios. Workspace, prontamente. Tengo que acostumbrarme a cambiarle ya el nombre. De forma que cada persona que yo incorpore, como se va a ir a mi lista de contactos de G Suite va a poder registrar, por ejemplo, si yo armo reuniones con personas, envío correos a diferentes personas que estén dentro de mi base de contactos de Copper y me los va a ir registrando como interacciones. Entonces, sin que yo haga absolutamente nada, solamente ingresando los contactos en Copper, solito mi Gmail va a empezar a registrar reuniones agendadas, meets realizadas, correos enviados e incluso llamadas telefónicas, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. También yo podría configurar Copper para que me generara la sincronización al revés, que incluso los contactos de mi cuenta de G Suite me los enviaras a Copper. Ojo que eso no viene por defecto, ya porque también entendemos que la idea de Copper es para trabajar con clientes o con cierto tipo de contacto que nosotros queramos. Y en nuestras cuentas de Gmail, la verdad es que la cantidad de contactos que vamos a tener, hay mezclados proveedores, clientes, prospectos, compañeros, etc. Y atención que si nosotros seleccionamos esta sincronización de por lado y lado, el día de mañana, si yo quiero ver, por ejemplo, la actividad de mis ejecutivos y quiero ver qué tantas reuniones está teniendo o qué tantos correos está enviando a clientes. Si yo tengo la sincronización por lado y lado, me va a contar también las reuniones que mi ejecutivo tenga con sus compañeros, tenga con su jefe, etcétera, porque me los va a tomar a todos como clientes. Así que es importante ahí también entender cómo voy a administrar Copper en cuanto a mis clientes y la diferencia con mis contactos de G Suite. Pero como les decía, por defecto sí, Copper va a enviar todos los contactos que ustedes incorporen acá hacia sus cuentas de G Suite para poder registrar actividades. Ahora, en cuanto a los correos, tal como les decía, Copper también va a ir guardando registro para el ejecutivo de cómo van a ir trabajando sus correos en cuanto a las lecturas y a las actividades que tengan. Ellos van a poder ver si sus correos fueron leídos, cuándo fueron leídos, quiénes los leyeron, si los leyeron nuevamente, por ejemplo, si la persona a la que se lo enviaron lo leyó nuevamente. Y atención que también aquí va a haber un cuidado en cuanto a ciertos temas de privacidad, porque estos registros de lectura, Copper los va a ir guardando detallados únicamente para las personas que estén dentro de nuestros contactos, nuestra base de datos de Copper. O sea, por ejemplo, si yo le envío un correo a, a uno de mis clientes y lo envío con copia a otras personas que no están en Copper, el registro de lectura me va a avisar cuando mi cliente lo lea y después me va a avisar que otros lo leyeron, porque son personas que no están en mi base de Copper, pero aún así Copper me va a decir, ojo que no sé quién es, pero igual lo leyó. Alguien leyó tu correo. ¿Ya? Pero si es una persona que está dentro de mis contactos, me va a decir con nombre y apellido,
cuándo lo leyó, que normalmente es hace 5 minutos leyó el correo. La información es bastante instantánea cuando llega. Y aquí yo en Copper voy a tener una bitácora de todas estas lecturas de correos. Ahora, también en cuanto a nuestro calendario, esto como repasando un poquito lo que ya habíamos comentado, se conecta automáticamente Copper al calendario de Google. De hecho, en nuestro panel inicial de Copper vamos a tener acceso a ver nuestro calendario de Google, así de evidente. De esta forma, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, reuniones y agendemos a alguien que esté dentro de nuestra base de datos de Copper y lo agendamos por el calendario de Google, automáticamente Copper va a decir, ah, esa reunión que tú agendaste, uno de los participantes es uno de tus clientes. Listo, check, lo guardo como interacción con él. Y se guarda como una interacción de reunión con ese cliente. ¿Ya? Y eso lo hace automáticamente Copper con G Suite. Ahora, en cuanto a nuestro trabajo con Gmail, también Copper entrega una herramienta súper potente y está muy de cara a los vendedores. Esta herramienta la verdad es que es muy útil. Y es un complemento que se incorpora a nuestro correo de Gmail, que se descarga desde el G Suite Marketplace, que me imagino que va a cambiar pronto el nombre ahí, G Suite Marketplace, por el Workspace. ¿Y qué es lo que me va a permitir? Tener en mi cuenta de Gmail la aplicación de Copper funcionando como se ve acá, que me va a permitir poder ver mis prospectos, ver mis clientes, ver las empresas, las oportunidades, proyectos, incorporar nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevos proyectos, tener control de ellos, y todo en el lenguaje, por así decirlo, en el que se maneja Gmail. En la práctica, la mayoría de los ejecutivos, por ejemplo, ejecutivos de venta, la verdad es que no van mucho a la herramienta de Copper. La mayor parte del tiempo la manejan directamente desde su Gmail, porque en cuanto a lo que yo puedo crear o controlar, lo puedo hacer todo desde el complemento de Gmail en mi correo. Ya temas de configuración de cuenta, efectivamente hay que ir a la aplicación, pero en lo que respecta al ingreso de información o el manejo de ella, se puede hacer directamente desde esta herramienta, ya que es bastante amistosa. Adicionalmente, también al instalar este complemento vamos a tener notificaciones de lo que sucede en Copper, notificaciones de, por ejemplo, de tareas que me lleguen, lecturas de correo, etcétera, le van a llegar al usuario directamente acá. Ojo con estas notificaciones que también son editables. Yo como usuario voy a poder ir a mi configuración de Copper y seleccionar qué es lo que quiero, de lo que quiero ser notificado. Por ejemplo, a alguien, un ejecutivo que Copper le va a generar muchas tareas automáticas, la verdad es que él puede decir, pucha, la verdad es que a mí lo que me interesa ver son más que nada las lecturas de mis correos. Me llegan tantas tareas que yo quiero tener mi control de tareas en Copper, pero no quiero que me lleguen las notificaciones. Entonces, él puede editar y seleccionar, quiero que me notifiquen las lecturas de correo. Las tareas no quiero que me las notifiquen. O viceversa, y esto pasa mucho. Por ejemplo, si es que yo quiero que me avise mis tareas, pero por ejemplo yo envío correos masivos, envío muchos correos, y la verdad es que me llegue el aviso de lectura cada 3 minutos diciéndome que alguien leyó mi correo, la verdad es que me entorpece más que me ayuda. Entonces yo también puedo ir a las configuraciones de Copper y seleccionar qué es lo que quiero que Copper me notifique. ¿Ya? Ahora, atención si a alguno le quedó alguna duda porque mencioné la palabra correo masivo. ¿Ya? Ojo que Copper tiene la opción de enviar correos de forma masiva, pero con los límites que tiene Gmail, que son los 500 correos diarios. ¿Ya? Si se necesita enviar correos de forma masiva mucho más voluminosos, hay otras herramientas que de hecho también se complementan con Copper, como por ejemplo MailChimp, que permiten enviar ya correos masivos. Y de hecho Copper tiene integración nativa con MailChimp, que es una aplicación muy popular para envío de correos masivos. Adicionalmente, nuestra herramienta de Copper, cuando estemos trabajando dentro de nuestro correo, nos va a brindar bueno, se ve chiquitito ahí, ese menú de opciones que aparece abajo, donde yo voy a poder seleccionar, por ejemplo, si el correo que yo voy a enviar, quiero que Copper me lo rastree para poder tener registro de quién lo leyó o no, porque puede que sea algún correo que yo estoy enviando, quizá algún proveedor o algo, y yo no quiero que me llegue esa notificación, no es necesario. Yo puedo seleccionar también qué es lo que quiero que Copper me rastree. Y también aquí voy a poder acceder a las plantillas de Copper. ¿Ya? Esta parte es muy potente, porque las plantillas de Copper me van a permitir, por ejemplo, como el caso que está aquí, que aquí se está cargando el correo de Patricia,
Y yo como tenía mi plantilla cargada en Copper, la plantilla automáticamente del nombre del correo de Patricia detectó su nombre, detectó la empresa en la que trabaja, puede detectar su número, por ejemplo, si yo incorporé esa información para Patricia, y yo no voy a tener que estar modificando información en la plantilla, sino que el correo lo va a hacer automáticamente. Solito se va a adaptar y va a decir, este correo va a Patricia, su nombre es tanto, su empresa es tanto, su número es tanto, y va a ir rellenando la plantilla. Eso yo lo puedo armar en Copper. Ahora, atención, que hay una opción cuando nosotros seleccionamos esto, nuevamente si estamos hablando de los correos masivos, que también lo pueden hacer desde Copper, que es, por ejemplo, si ustedes quieren enviar un correo masivo a, no sé, 20 clientes, y cada uno tiene, obviamente, su nombre diferente, su empresa diferente. Y ustedes quieren enviar esa plantilla, desde Copper también lo pueden hacer. Pueden ir a Copper, seleccionar su plantilla, poner a sus 20 clientes, y lo que va a hacer Copper va a enviar automáticamente los 20 correos diferentes personalizados para cada uno de esos clientes. Y Copper lo va a hacer automáticamente. Nuevamente, recordemos que eso sí con la limitancia de este concepto de correo masivo que tiene la misma cuenta de Gmail, que son los 500 correos diarios. ¿Ya? Y también, y esta opción yo la encuentro muy entretenida, hasta un poco fisgona. Ya, cuando nuestros usuarios de Copper tengan su complemento instalado y, por ejemplo, ellos seleccionen algún correo, Copper automáticamente les va a hacer una detección del dominio, como lo que aparece aquí. Entonces, por ejemplo, si les enviaron un correo por ponerles un ejemplo, estamos hablando de Canal 13, hay harta gente de Canal 13 acá. Si a mí me envían un correo de Canal 13 y yo lo abro con Copper, Copper automáticamente se va a poner a buscar en Internet toda la información que haya sobre Canal 13, si tienen una página de LinkedIn, un Facebook oficial, o si tienen algún perfil de empresa cargado, y solito los va a cargar. Entonces, de cara a mis ejecutivos, por ejemplo, hay mucha información que ellos no van a tener que pedir tampoco, sino que cuando ellos empiezan a comunicarse con su prospecto, por ejemplo, solitos van a poder acceder a mucha información de su empresa, siempre y cuando su empresa cargue información dentro de la nube en cuanto a redes, etc. Pero Copper lo va a buscar automáticamente. Solito lo va llenando y va a dar información que puede ser muy relevante. Y lo otro que vamos a ver es en cuanto a lo que puede hacer nuestra herramienta de Copper desde nuestros dispositivos móviles. Y aquí también viene un poquito una diferencia con otros CRM, porque todo lo que puede hacer Copper en cuanto a registros, etcétera, lo pueden hacer desde su dispositivo móvil, instalando la aplicación que está disponible para iPhone y también para Android, y que les va a permitir, por ejemplo, acceder a un dashboard muy similar al que acceden desde Copper, o sea, un panel, y poder tener registro, por ejemplo, de sus actividades, de su calendario, tareas pendientes, sus notificaciones también van a poder verlas, que aquí en el ejemplo aparecen puros eventos de calendario, pero si hubieran notificaciones de tareas, etcétera, también las podrían ver ahí. Y también van a tener control de su registro de llamadas. Ya Copper también va a registrar las llamadas que ustedes hagan desde su celular como interacciones con sus clientes. Ojo, que ahí las llamadas, únicamente Copper va a guardar rastreo de llamadas a personas que estén dentro de su base de datos de Copper. O sea, si su ejecutivo llama a su señora o a otra persona, ahí Copper no se va a meter. Únicamente va a decir, estás llamando a alguien, esta persona está en Copper, perfecto, registro. Y les va a tomar registro incluso, por ejemplo, si ustedes llaman a un usuario, o sea, a un contacto, y no les contesta. Les va a guardar registro de llamadas no contestadas, llamadas perdidas, llamadas hechas. Ese registro lo van a poder configurar. Ojo que si un usuario considera que por X motivo encuentra quizás eso muy invasivo, ellos también de la configuración de la aplicación móvil también lo pueden desactivar. Y ellos pueden decir, perfecto, yo quiero que me guarde mis interacciones, pero me interesan solo los correos y las reuniones en calendario. No quiero que sea tan fino y me tome incluso las llamadas telefónicas. Pero ojo que igual importante tener este registro de llamadas telefónicas, porque por ejemplo, si yo me genero un reporte de inactividad, por ejemplo, de un cliente o de una oportunidad, esta llamada también se registra como actividad. Entonces ahí también me diría, ya, algo se está haciendo con este cliente. Si yo lo saco, no me registraría las llamadas como actividad dentro de ese proceso o cliente. ¿Ya? Y adicionalmente, como habíamos visto, y aquí se parece mucho al menú que teníamos dentro de nuestro Gmail,
También yo desde la aplicación móvil voy a poder incluir prospectos, voy a poder sumar personas, crear oportunidades y controlarlas directamente desde mi dispositivo móvil. Ya, todas esas, ese como trabajo diario, lo van a poder hacer desde su celular. Entonces, nuevamente, esta parte también súper potente de cara al ejecutivo, que uno cuando a veces no es ejecutivo no lo ve tanto, pero efectivamente Copper les va a permitir que ellos puedan ir a una reunión sin andar con su computador de la mano, o tampoco esperando a tener la reunión y llegar, ya perfecto, voy a llegar a mi casa y cuando llegue a mi casa lleno toda la información de todo lo que saqué durante el día. No es necesario, lo pueden ir haciendo directamente en su móvil, ¿ya? Y en ese sentido también Copper ayuda a que los ejecutivos puedan también dividir un poco su vida personal, su vida laboral y administrar mejor su tiempo. Es una de las gracias, Copper, que efectivamente es una herramienta de ayuda para los usuarios, no únicamente una herramienta de control, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos el ejemplo también de cómo se pueden incorporar oportunidades. Y ahí si se fijan, me está cargando los mismos campos que nosotros habíamos creado en Copper. Son mismos campos personalizados, me los carga directamente acá. Todo se sincroniza automáticamente. ¿Okay? Y eso sería lo que quería conversarles. Ahora no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Veo que no hay en las notas. Vamos a ver un poquito preguntas. Ya. Si no hay, me parece perfecto que no hayan preguntas Yo, ahí porque pueden consultarme por acá. Daniel, Sí, dime. disculpa, yo estaba entrando y saliendo por temas de la pega, digamos, y no sé si hablaste de cómo te conectas a tu base de datos de clientes, en el caso que la tengas, digamos. ¿Solamente a través de Excel o hay un conector distinto o puedes interactuar con base de datos directamente? Ya, ahí lo que tú puedes hacer cuando tú recibes Copper por primera vez, tú puedes hacer subidas de datos masivas. Ya puedes tomar tu base de datos que tú tengas y llevarla directamente a Copper. Si bien eso lo puedes hacer constantemente, igual la idea con Copper es llegar al escenario en que yo después ya empiezo a llenar la información directamente en Copper. Y lo hago al revés. Cuando yo quiero bajar mi base de datos a un archivo, ahí yo después genero una exportación y lo veo. Pero la llenada de información, el ideal es irla haciendo directamente en Copper. Si por X motivo, y que también no sucede, por ejemplo, si tienen ejecutivos que la verdad es que cargan de a 50 prospectos semanales y que ellos efectivamente lo tienen en una base de datos, también se puede hacer. Se configura la base, ya sea un Excel o un Sheet o un CSV, para que quede con los campos que ustedes necesitan y ahí se puede ir llenando e ir haciendo esa importación directamente hacia Copper. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Vamos a ahí detener mientras la presentación. No sé si tienen alguna otra consulta o están claritos. ¿Qué les pareció? Ah, Mauricio, tengo un problema. Bueno, sí, no haya problema, Mauricio. Ya. A mí, Ahora, a mí, mientras... Sí, dime. Daniel, a mí me interesaría si quizás agendar una segunda conversa, porque el negocio mío no es negocio, digamos, nosotros no somos vendedores. Tenemos un mercado cautivo en el fondo por el giro. Y tenemos una ¿Ya? cantidad de usuarios estable, donde se sufren mutaciones, más que incorporación de nuevos prospectos o clientes, digamos. Y nosotros no vendemos nada, sino que damos servicio. Entonces, quizá a lo mejor hacer una reunión un poquito más específica sobre nuestros procesos, nuestro modelo de negocio. Sí, de todas maneras. De hecho, por ejemplo, nosotros en Gigabytes también tenemos dividido el equipo de venta en nuevas ventas y también un equipo de vendedores que únicamente trabaja con, como tú dices, con los clientes cautivos. Y ellos también ocupan Copper. Claro, ellos, por ejemplo, la figura de prospectos, ellos no lo ocupan, porque ellos trabajan con su base. La figura ellos, de hecho, se la sacamos. Ellos ni siquiera trabajan con esa figura. Pero ellos ahí tienen su base de clientes y ahí van incluyendo nuevas oportunidades con esos clientes, proyectos con los clientes, etcétera. Ya también pero efectivamente, como tú dices, lo ideal sería entender bien el proceso de tu negocio para ver cómo lo adaptamos acá. Súper, ahí quedo atento a tus posibles agendas para trabajarlo. Sí, no hay ningún problema. Hola Daniel, ¿Sí? ¿Sí, soy Juan? Juan Manuel. Eh, yo llegué un poquitín atrasado a la presentación, pero quisiera saber si la van a mandar grabada. Sí, se Eh, está grabando. Aquí perfecto. Y arribita. lo segundo es preguntar por precios. Ahí en precios, qué bueno que está el Caballero Franco, no sé si les aparece aquí también al lado, ahí.
al lado, él es el hombre precio. Yo soy el hombre que habla de todo lo bonito. Yo soy el que habla de la parte maravillosa y el que configura y capacita. ¿Ya? Pero efectivamente, si están interesados, podemos agendar una reunión siguiente para poder ya ver los temas de las cuentas, ver también cómo se adapta lo que al negocio, como ustedes necesiten, también hacerles recomendaciones al respecto. ¿Ya? Pero ahí podemos agendar una siguiente reunión ya para ver eso, ya más como de preventa. Ahí algunos otros chicos, no sé, a Alexis Sí. lo veo con cara de pregunta, ¿no? ¿No? Que está así como tomándose la pera, es como típica cara de tengo una duda. Nada, yo igual voy a preguntar algo por si acaso. Sí, dale. Todo el tema de los registros y esta como se va armando alguna base de datos que quede en algún lado consolidada o, o no sé, o queda así en la nube nomás como en O sea, en el mismo software. por si tú no la descargas, efectivamente, por así decirlo, va quedando en el mismo software. El ideal, de todas formas, de cara a los clientes, es que efectivamente van haciendo como descargas periódicas para ir guardando. Ocupando esta misma conexión, por ejemplo, a los spreadsheets de Google, ir haciendo descargas periódicas. Por ejemplo, ya sabes que una vez al mes yo voy a generar como una descarga para guardar mi base de lo que pasó durante este mes. Para efectos de yo, porque me da más confianza, tengo el archivo, por así decirlo, físico dentro de mi PC o dentro de mi cuenta. Eso lo puedes hacer. Si no lo hicieras, tal como dices tú, permanecería, por así decirlo, en la nube de Copper. Pero tienes las dos opciones. Y de hecho esa sincronización con las hojas de cálculo de Google también después queda automática. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir después de esa hoja, ponerla a actualizar y te va a llamar toda la información. No tienes que generar como una conexión nuevamente ni nada. Únicamente te puede ir incorporando información. Ya, perfecto, gracias. Daniel, en esa ¿Sí? misma dirección, te preguntaba Alexi, ¿existe la posibilidad también, en vez de tener, claro, tú mostraste ahí bajarlo en Cheat y qué sé yo, y también conectarse con Data Studio para mostrar la información? Pero existe la posibilidad de tener algún tipo de API o DLL que tú te puedas conectar directamente a esa data? Sí, de hecho, por ejemplo, la imagen que yo les mostré de Data Studio que teníamos, ese como que armamos, de hecho lo desarrollamos en Gigabytes. Y como Copper brinda la opción de conectarse mediante APIs, ahí ustedes también, si tienen como un tema ya de programación o de desarrollo en su empresa, pueden generar conexiones ya más a medida. Y ahí de repente quizás no únicamente con Data Studio, sino con otras herramientas. Pero se pueden hacer. Y ahí, por ejemplo, esa conexión que nosotros generamos con Data Studio era una conexión totalmente creada por nosotros, que va almacenando automáticamente información para registros históricos, bueno, y también tiene ese dashboard, etcétera. Pero esas conexiones se pueden hacer. Hay algunas, como las de Data Studio, por ejemplo, MailChimp, que están nativas y es únicamente copiar y pegar la API key y te genera la conexión. Y hay otras que ustedes derechamente pueden crear, pero Copper está abierto, tiene esa apertura. Ahí, no sé Ok, si gracias. respondí a tu pregunta, Mauricio. Ah, ya, sí, perfecto. Sí, no, es que era en el sentido que también podría obtener como traspasar esa información directamente a un BigQuery, por ejemplo, si existiera esa posibilidad. No pasar, Sí, no pasar directamente por el conector que hace Data Studio, sino que una API más de desarrollo y que sí, se pueda brindar y podamos nosotros, por ejemplo, desde Python o desde otros sistemas conectarse y establecer después análisis en el fondo. claro. Sí, o Sí, sea, de ahí hecho, por yo ejemplo, voy a complementar un poco eso mismo. Nosotros estamos conectados, de hecho, internamente hicimos un desarrollo, nos conectamos a BigQuery y tenemos toda la información. Cualquier modificación que se haga en Copper se guarda automáticamente en una base paralela que generamos nosotros para hacer un tipo de análisis mucho más avanzado de lo que uno puede probablemente hacer con la base como tal. Y dentro de eso mismo, la gracia que tiene la API es que obviamente uno puede insertar datos, puede consultar, puede actualizar, o sea, puede manejar la base desde esta API. Y tenemos clientes que han desarrollado integraciones propias con un sistema propio de ellos, nosotros también hemos apoyado. O sea, en ese sentido, bastante abierto, no es un sistema aislado, sino que es un sistema que se puede conectar con lo que uno necesita a través de esta API abierta que tiene Copper. exacto. Clarísimo, muchas gracias. Ya. ¿Hay alguno, otro de los chicos? Si están... Dani, tenemos ¿Sí? una pregunta de Gladys Marchán. Dice, ¿tienes integración con SAP? Pregunta Gladys. Ah, sí, ahí aparecieron. Tiene un costo.
Ya. O sea, en cuanto a las integraciones, claro, directamente, de forma nativa, no incorpora directamente con SAP, pero tal como le comentábamos a Mauricio, las integraciones ahí, si ustedes tienen su área de desarrollo como contraparte, pueden ir generando también estas conexiones, ¿ya? Pero claro, de forma nativa no le incorpora con SAP, ¿ya? Pero se pueden crear, está la opción. Ahora, también veía, Alexis consultaba, ¿tiene un costo extra o por tener G Suite ya se puede utilizar? O sea, de hecho, tú por tener G Suite puedes entrar a Copper y acceder a una versión trial. Puedes hacer como la prueba con ciertas funciones un poquito más limitadas, pero puedes acceder. Pero efectivamente, si después lo adquieres, tiene un costo extra. Que esa parte no me gusta hablar, a mí me gusta hablar de la parte linda. Ahí Franco es el que toma esas cosas. Y dice que no. Ya. Esto es lo mismo consultaba Mauricio, esto es una app que es gratis a las empresas con G Suite. Claro, no es gratuito para G Suite. De todas formas, sí, muchos de los pluses que nosotros vimos, efectivamente se dan únicamente tratándose de cuentas de G Suite. Si bien Copper, si ustedes toman la herramienta, tiene la opción de trabajar con otras cuentas que no sean de G Suite, muchas de las cosas que vimos, o es más difícil echarlas a andar, o derechamente no aplican. Ya está más pensado en trabajar con cuentas de G Suite. Prontamente Workspace, que van a cambiar el nombre, por eso estamos salieron noticias y todo. Ya. No sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, ahí Adolfo está dejando una encuesta. Ahí está, que es una... Sí, Dani, tal como dices, allá ahí yo les estoy enviando una encuesta, súper importante para nosotros que nos den allí su feedback, y si cada uno de ustedes quieren ver uno a uno este tema más a fondo, allí me lo contestan y yo me encargo de derivarlo con su ejecutivo correspondiente, con el área correspondiente. De igual forma, el video quizás luego al mediodía ya va a estar disponible en nuestro canal. No, bueno, luego al mediodía no, quizás 1 de la tarde estará disponible ya en nuestro canal de YouTube para que puedan ver allí todo lo que hoy se conversó acá. Exactamente. Y bueno, si ustedes después agendan esta reunión para ver bien cómo Copper se adapta al modelo de negocio que ustedes tienen, ahí muy probablemente nos vamos a ver de nuevo. Así que ahí me verían nuevamente la cara. Y también verían al personaje ahí que está Franco, también iríamos nosotros dos, ¿ya? Así que eso sería, pues chicos, muchas gracias por su participación, por sus consultas, su puntualidad. A los que habilitaron las cámaras al comienzo, ahora las deshabilitaron casi todos, pero los 3 que continúan ahí con su cámara, deditos para arriba. Maravilloso. Es la idea, que a eso lleguemos. ¿Ya? Ya, pues chicos, muchas gracias por su participación, que tengan un muy lindo día y un rico almuerzo los que van a almorzar ahora en un ratito más. ¿Ya? Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias a ti, Daniel, Franco, gracias. Chao. Gracias, Muchas Daniel. gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.